El genotipo homocigoto dominante da una característica, el heterocigoto da otra característica y el recesivo da otra característica. Donde el heterocigoto tiene una característica que es una mezcla entre dos, ya sabemos que estamos hablando de codominante. ¿Correcto? Sí. Sí, estamos al día con eso. ¿Yo lo estoy entendiendo? Iba a abrirlo. Eso es primero. Segundo, como estamos hablando ya de genética de poblaciones, siempre nos van a pedir frecuencias, frecuencia genotípica, frecuencia alélica, siempre nos va a pedir si la población está en equilibrio, siempre nos van a pedir, esas van a ser las preguntas básicas de eso, de ese tema. Siempre. Vean que ya estamos usando cosas del tema del bloque que debemos saber, pero no nos están preguntando haga cruce aquí, haga cruce allá, cuál es el mecanismo de interacción, porque pues ya lo vimos en el bloque. Lo interesante son las frecuencias. Y con eso empezamos a entrar a genética cuantitativa. El primer tema de genética cuantitativa es la otra cosa que les digo, para que escuchen bien el ejercicio y lo desglosen, es que se organicen ustedes en su hojita, ¿no? Y en su mente. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Hagan esto. ¿Es obligado? No. Pero yo creo que es bastante necesario. No es obligado, pero necesario para poder organizarnos. El ejercicio no está en mente, ni en nuestra obra. Si no, no es verdad. Entonces nos dice, se encuentran 108 animales rojos. Ya sabemos que es rojo. Si no lo sabemos, nos vamos para acá, ya sabemos que es rojo. Para que sea rojo, tiene que ser homocigoto dominante. Dice que se encuentran 48 blancos. Si no sabemos cuál es blanco, nos vamos por acá, a la organización. Y sabemos que para que sea blanco es homocigoto recesivo. Y nos dice que se encuentran 144 ruanos, que para que sea ruano, si no lo sabemos, es heterocigoto. En este caso sería R grande, R chiquito. ¿Falta más gente como por ojo? Ya llegó lo que tenía que llegar. Ya llegaron por allá. Por allá. Entonces, 144 son heterocigotos. Entonces, aquí viene la pregunta propia de genética de población. Calcula la frecuencia del alelo de R grande y R chiquita. ¿Cuántos alelos tiene esa característica o ese gen? Todo individuo tiene un gen, que ya hemos hablado, ¿no? Sí. Pero una característica puede ser, un gen puede tener o dos alelos, ¿verdad? O serie de alelos múltiples, que ya sean 3, 4, 5, X. ¿Sí entendemos eso? Sí. ¿Sí estamos ubicados aquí? Sí. De pronto puede ser muy sencillo, pero vienen enredaditos por eso. Entonces recuerden, una cosa es los individuos. Todo individuo, como tiene dos cromosomas de cada cromosoma, es decir, pares de cromosomas, en un cromosoma tiene un lugar que se llama loco, y en el otro cromosoma tiene el otro lugar. ¿Sí? En ese lugar va un alelo, y en el otro lugar va el otro alelo. Entonces un individuo solamente puede tener dos alelos máximo. Hay patologías que llevan tres cromosomas, pero no es el caso normal. El caso normal son dos cromosomas. Entonces, en un cromosoma, vamos a decir, ejemplo, cromosoma 1, tiene un alelo, y su contraparte, que es el otro cromosoma 1, tiene otro espacio, que es otro para otro alelo. Entonces, un individuo tiene dos alelos. Pero ese gen puede tener dos alelos, dominante recesivo, dominante recesivo recesivo, o puede tener serie alelos múltiples. Ejemplo, el grupo sanguíneo, ABO. ABO es una serie alélica donde hay tres tipos de alelos: el alelo A, el alelo B y el alelo O. El individuo va a tener tres alelos de eso.
Es decir, ¿hay grupos sanguíneos que son ABO? No. Siempre hay grupos sanguíneos, el individuo va a tener dos alelos. Va a ser el grupo A, homocigoto o heterocigoto, o va a ser del grupo B, homocigoto o heterocigoto, o va a ser del grupo O va a ser del grupo AB. ¿Sí? Pero la conclusión es que puede haber gente que tenga muchos alelos, 3, 4, 50, 40, pero siempre el individuo debe tener forma. Entonces, para que vayamos haciendo esa analogía. Lo otro que yo les digo, ya hicimos esto. Este es el otro cuadrito. Yo siempre lo comparo con la finca. Yo estoy armando mi finca aquí. Son mis potreros, mis corrales, y estoy organizando mis individuos aquí. No es obligado, pero yo lo veo sumamente necesario. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy leyendo aquí, ya coloco mi fenotipo que concuerdan con mi fenotipo por la mecanismo de interacción. Coloco mis individuos que me lo está diciendo el ejercicio 108, 48 y 144 y ya tengo esto aquí medio organizado. ¿Qué es lo que nos piden? Alelo R y frecuencia de alelo R. Hasta aquí nos dieron el ejercicio. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. No hemos hecho nada, no hemos respondido nada, pero hemos organizado nuestra vida por el ejercicio. ¿Cuánto da esto? 108 más 144. ¿Cuánto? 200. 200. 300. Ajá. Aquí es un calculador. Entonces, a pesar de que no nos han dado ese 300, lo podemos sacar nosotros gracias a esto. Una característica que les dije yo, que los genotipos van a ser que los genotipos, si no van a ser más 108, más 144, más 48, son 300. Ok. Ajá. Tenemos el total de individuos. En nuestra finca tenemos 300 individuos. ¿Sí? Y ahí lo organizamos. Una característica que les dije yo es que normalmente los alelos, normalmente no siempre, van a ser el doble. Si hay 300 individuos, hay 300 genotipos. Pero si hay 300 individuos, hay 600 alelos. Si hay 100 individuos, hay 100 genotipos. Pero hay 200 alelos. Lo que nos solicitan aquí es la frecuencia de los alelos. Ya sabemos que el individuo porta dos alelos, que pueden ser en el genotipo homocigoto dominante, heterocigoto o homocigoto recesivo. Y cada uno porta unos alelos distintos, ¿no? Entonces, si nos piden los alelos, que solamente son dos posibilidades, el R grande o el R chiquita, es decir, el dominante o el recesivo, yo voy a determinar la cantidad de alelos dominantes que están en esta población. ¿Quiénes de los genotipos tienen el alelo dominante? Por supuesto, el homocigoto dominante, ¿sí? Que tiene no uno, tiene dos, este y este, ¿sí? Entonces, si tiene 108, el doble sería, porque tiene 108 de este y 108 de este, 216. ¿Quién más tiene el alelo R grande o el alelo dominante? El heterocigoto. El heterocigoto, igualmente, esos individuos tienen los alelos, solamente que como son heterocigotos son diferentes. Entonces tienen un alelo dominante y un alelo recesivo. Pero él tiene 144 de este y 144 de este. Entonces, de R grande solamente tiene 144. ¿Quién más tiene el alelo dominante? En estos momentos ninguno más, porque este tiene 0. Y 48 de este, 48 de este, pero ninguno es el dominante. Nos vamos al otro caso, el alelo recesivo. Este individuo, que es el homocigoto dominante, ¿tiene alelo recesivo? No. Entonces tiene 0. Este individuo, que es el homocigoto, ¿tiene alelo recesivo? Sí, tiene 1. Sí, 144 de este. Este individuo, que es el homocigoto recesivo, ¿tiene el alelo recesivo?
pasa lo mismo que con el dominante. Si tiene dos alelos y los dos son recesivos, entonces tiene 48 de este y 48 de este. ¿Eso es cuánto? 96. Ahora 216 más 144. 360. 360. Y 144 más 96. 240. ¿Esto cuánto me da? 600. 600. Y vea que vuelva con la información que yo les digo. Hay 300 individuos y 600 alelos. Vale. Entonces, hasta ahí ya organizamos. Ahora vamos a sacar la frecuencia del alelo R grande y R chiquito. ¿Qué dijimos cuando íbamos a sacar frecuencia del alelo? Uno es nuestro alelo de interés. Entonces, nuestro alelo de interés, ¿cuántos alelos existen en la población? 360. ¿Sí? ¿Lo estamos viendo? Sí. ¿Y cuántos alelos en total hay en la población? 600. 600. Claro. ¿Cuánto sería eso? 0,6. Esta es la frecuencia del alelo de R. Que eso sería igual a 60%. Entonces, el alelo R grande se me presenta en la población con el 60%. El número de alelos. Bueno. Ajá. Una forma de sacar la contraparte, si, como dice el profesor Atillo, en la lógica, es que la diferencia de esto El 40%. sería la letra chiquita, ¿no? Pero vamos a sacarlo con la fórmula. Nuestro alelo de interés en este caso sería el alelo recesivo, que está en cuánto? 240. En 240. Entre 600. Entre el total de alelos. 0.4. 0.4. Por lógica. Por lógica, no, sáquenlo en la calculadora. Sí, ¿verdad? Sáquenlo en la calculadora. Es trabajo de más, pero es necesario. 0,4, que sería igual a 40%. Por cierto, les recuerdo que como la semana que viene yo examen, antes de... No, ¿cuánto? 40 horas, y no iba a recordar eso, pero gracias. Busque una calculadora científica, porque el teléfono no lo va a poder usar. Ah, bueno, eso es importante. Para el examen tienen que tener una calculadora cuando de la frecuencia del alelo recesivo. Hasta ahí llegó la pregunta. Pero recuerden que a partir de ahí Puedo sacar mucho. podemos sacar la frecuencia fenotípica y la frecuencia genotípica. ¿Sí? Y lo podemos sacar a partir de ahí y lo podemos sacar a partir de los números que escribimos en la tablita. Yo creo que por aquí ¿sí? ¿Por qué? Y esto es entre paréntesis. Porque esto no lo pregunta en el ejercicio, pero véanlo como un extra. Vamos a sacarlo. Como un extra. El ejercicio me pregunta hasta aquí, en la pregunta A. Pero yo a partir de dos formas aquí puedo sacar la frecuencia génica. ¿Cuál es la frecuencia Sí, génica? como aquí en mi casa. Genotípica. Sacar la frecuencia del homocigoto dominante, la frecuencia del heterocigoto y del homocigoto recesivo. Lo puedo sacar de dos maneras. Uno, a partir de esto, porque R es igual a P y R chiquito es igual a Q. Y se acuerdan de la fórmula. De esta manera vamos a ver si la aplicamos. A través de eso yo puedo sacar P cuadrado, 2PQ y Q cuadrado. ¿Sí? Es decir, de aquí saco para acá.
Y en este caso, como el mecanismo de interacción es codominancia, puedo sacar a partir de aquí. Porque entonces cada individuo me representa el genotipo por el efecto de la codominancia. Entonces a partir de esto, con el total, puedo sacar la frecuencia genotipo, que igualito me va a dar 0.tanto, se lo puedo llevar a porcentaje. ¿Sí? Vean que no lo escribí porque eso no nos pregunta de ejercicio. ¿Cómo era la fórmula? ¿Cómo es que no lo sabe? ¿Qué pregunta? Yo, ¿cómo era la fórmula de cómo era? ¿La puede? Bueno, es que hay dos, ¿verdad? La corta y la larga. Para lo de PQ y para obtenerlo. Hay 2 alelos y 3 alelos, ¿cierto? De dos, de tres, Hay de de 2 cuatro. alelos, ajá. No, pero la fórmula. No es necesario, pero Para no. ¿qué puedes ver? La larga. Esa es la fórmula que tenés, ¿no? Sí. Bueno, esta es la fórmula aplicable aquí porque estamos con 2 alelos. Si fuera con 3 alelos sería P más Q más R. Si fuera con más alelos, P más Q más R más C. ¿Sí? Ajá, ahí nos pide ejercicio. Luego nos dice, si esta población es palmítica, ¿qué es palmítica? Pregunto, ¿qué es palmítica? Que el profesor ha tenido Que se pueden reproducir poblaciones que pueden cruzarse entre ellas. porque está hablando de población. Ajá. Si hacéis de poblaciones, por ejemplo, Venezuela con Estados Unidos, que sea la población estadounidense y la población venezolana, y cruzamos entre ellos, sería que migración. Ajá. Y ese sería un efecto adverso al equilibrio Hartley-Weber. ¿Por qué? Porque el equilibrio Hartley-Weber se basa en que no exista ni migración, ni selección, y que se den permiso. O sea, pero los individuos de Entonces esa sería población se una pueden cruzar entre ellos. población donde todos los individuos de esa De esa población población, exacto. pueden tener apareamientos al azar. Es decir, todos los machos pueden aparecer con todas las hembras, o pueden aparecer con todas las hembras, como todas las hembras pueden ser apareadas con todos los machos. Eso es permiso, básicamente. Entonces la pregunta es, si esta población es palmítica, hace la observación, si esta población es palmítica, ¿cuáles frecuencias genotípicas cabría esperar en la generación siguiente? ¿Sí? Escuchen el ejercicio, porque aquí está el conchazo mano. Muy sencillo. Si la población es palmítica, esa es la conchita de mano. Entonces ya si la población es palmítica, cuando ustedes vieron o estudiaron el equilibrio Hartley-Weber, decía que las frecuencias genotípicas y alélicas se mantienen estables en ausencia de mutación, migración y selección. ¿Sí? Por eso, población con población no, porque sería ya migración. Ya sea de aquí para allá o de allá para acá. Y nos pregunta, ¿cuáles frecuencias genotípicas habría que esperar en la siguiente generación? Vean la pregunta. Dice, ¿cuáles frecuencias genotípicas cabría esperar en la generación siguiente? ¿Cuál es la frecuencia genotípica? La misma, ¿pero dónde está? ¿Quién dijo la misma? Ajá, ¿pero dónde está? No, responder. No tengo la hoja, no sé qué más dice eso. No, ahí está todo. Está en el cuadro. Responder porque es Pero importante. 60 y 40, ¿vale? Sí y no. ¿Por qué? Ahí no está la conchazo mano. Dice, la pregunta B. Si esta población es palmítica, ahora viene la pregunta. ¿Cuáles frecuencias genotípicas cabría esperar en la generación siguiente? Es verdad lo que decís, sería la misma. ¿Sí? Porque te está diciendo que es palmítica. Estoy tratando de hacerles ver. ¿Qué la significa razón. palmítica? Apareamientos al azar. Vamos a otra vez porque no me interrumpo para que recién agarren la línea. Si esta población es palmítica, entonces estamos acorde con lo que dice Hartley-Weber, que es lo que dice la señora.
1, serían iguales, ¿cierto? Porque no hay magnesio. Claro, habría que agregar que no hay mutación y que no hay selección, ¿sí? Y no hay migración. Entonces, esa frecuencia se mantiene estable, porque la vieja nos decía inclusive que se mantienen estables de generación en generación y que solamente cuando hay una inestabilidad, solamente hace falta una sola generación que se ocurra estos eventos para que sea en equilibrio. ¿Sí? Vuelva a estar la población en equilibrio. Es decir, si todos los venezolanos que se fueron a Estados Unidos llegan todos el mismo día, tienen la generación, la siguiente generación ya está en equilibrio. Esa generación no, porque ocurrió la inmigración, ¿no? La siguiente generación ya está en equilibrio. ¿Sí? Es verdad lo que decís por esa parte. Ahora viene la pregunta. ¿Cuál es la frecuencia genotípica? Genotípica. Aquí no hay frecuencia genotípica. ¿Sí? ¿Hasta dónde llegamos? Hasta la frecuencia alélica. ¿Qué sería esta? Que se va a preguntar. ¿Sí? Entonces tendríamos que sacar, a pesar de que es lo mismo, pero no es lo mismo, tendríamos que sacar la frecuencia genotípica. Ya yo le dije que hay dos formas de sacarla, por la condición del mecanismo de interacción, en este caso es codominancia. Ya les dije que este es P y este es Q. Una forma de sacar frecuencia genotípica de arreglar del homocigoto dominante. Una forma de sacarla es, ya que nos permite la población, sería 108 por nuestro genotipo de interés, 108 sobre 300. ¿Quién lo saca? 0.36. Esa sería la frecuencia de homocigoto dominante. ¿Sí? Ahora si sacáis este sería P cuadrado, ¿no? Si sacáis este al cuadrado, ¿cuánto sería? 0.6 por 0.6. Sería 0.6. ¿Quién lo sacó? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, entonces hay dos formas de sacarlo. Ahora vamos a sacar la frecuencia del heterocigoto. 0,48. Que sería 144 sobre 300. 0,48. Ajá. Y la frecuencia de raciocinio, que sería 48. Entre 300 0.16. ¿Cuánto? 0.16. 0.16. Vean la manera que lo saqué y vean la manera de la otra opción de sacar. ¿Por qué les explico las dos maneras? Porque yo no sé qué pregunta le van a hacer en el examen. Entonces, no sabemos qué vía es la fácil. La vía fácil es la vía que tenemos que agarrar. ¿Sí? Esa es la única vía fácil. Entonces, completando con la información que dio haya dado a Miguel, dice, si esta población es palmítica, ¿cuáles serían las frecuencias genotípicas? Aquí está la respuesta a la vez. ¿Por qué? Porque esa población está en equilibrio. Todavía no lo han preguntado, porque lo preguntan en la serie. Entonces, ¿cómo se comparan los datos de la muestra de literal A, es decir, esta, con B? Ya sabemos que este es P cuadrado, 2PQ y Q cuadrado. ¿Sí? Y veamos la diferencia, ¿no? Son diferentes. Entonces, ¿cómo se comparan los datos de la muestra del literal A con la muestra del literal B? Con las frecuencias genotípicas esperadas para la generación siguiente del literal B. ¿Está en equilibrio la población del literal A? ¿Quién responde? Sí. Espera, no, ya va. ¿Está en cuál es la pregunta? ¿Cuál es? está en equilibrio. Esta pregunta es más teórica que práctica. No. ¿Cómo se comparan los datos? Escucha la pregunta. Escuchala bien clavada en la cabeza. ¿Cómo se comparan los datos de la muestra del literal A con las frecuencias genotípicas esperadas para la generación siguiente del literal B? Es decir, ¿cómo se compara A con B? Primero, ¿dónde sacaste B? ¿Lo sacaste de la información de A o lo sacaste de la información de la población? ¿Sí? En la pregunta B te dice que está en palmicia.
¿no? Ese es otro datazo. Entonces, está en equilibrio Harding-Wember, la población del literal A. Literal. Vuelvo a decir, ¿cómo se comparan los datos? Es importante porque se van a enredar aquí. Y es muy sencillito. Es más, la pueden hacer corta, la pueden hacer un poquito larga. Responder. ¿Cómo se, lo hago la pregunta, soy el examen. ¿Cómo se comparan los datos de la muestra del literal A con las frecuencias genotípicas esperadas para la generación siguiente del literal B? ¿Está en equilibrio Harding-Wember la población del literal A? Sí, porque ahí tenéis 100% y a la suma entonces te da 1. Bueno, No necesariamente con el 1, pero está ahí bien. La respuesta muy corta es sí. ¿Sí? ¿Y la respuesta larga? La respuesta larga es que la creamos. Ahí bien. Primero nos dice, hace que la idea que ustedes agarren la respuesta, no, ustedes mismos la creen, ¿no? No la digo yo, sino la corroboro. Primero nos dice que la población está en Palmins. Eso es por un lado. Como ustedes estudiaron por otro lado la teoría, dice que la ley de Harding-Wember dice que poblaciones Palmins en ausencia de mutación, migración y selección. En Está listo, ausencia de yo no lo mutación, migración y No, selección. todavía no está listo, no. ¿Quién falta? Falta gente. Le ponen la fecha, por favor. Esta gente. En ausencia de mutación, migración y selección, las frecuencias génicas, es decir, atléticas y genotípicas, se mantienen estables de generación en generación y solamente hace falta una generación para estar en equilibrio. Eso es lo que dice el enunciado, textualmente. Más creo que es de Falcón ese enunciado. A partir de eso, ¿cómo me puede desarrollar la respuesta de esta pregunta? Es sí, comencé con sí. Si está en equilibrio, falta lo demás. pero, Siempre hay un pero. pero, Alarga los temas. que sabemos que vamos a decir. Atacar. Sí. ¿Cómo será que va a hacer el examen? Yo no entiendo nada. Es como cuando nos dice algo que tenemos que poner en el examen, ¿no? Obviamente, es lo que está diciendo, tenemos que aprenderlo para poner en el examen. Puse en la cabecita. ¿De qué? La respuesta siempre va a ser corta. Sí, ¿por qué? Sí, porque sí. Pero la respuesta no siempre tiene que ser corta. Justifica su respuesta. Tiene que ser una. Sí. Pero si al justificar me caigo. Entonces, ¿cómo se comparan los datos del literal A con el literal B? Primero, ¿cómo sacamos el B a partir del A? ¿Sí? Entonces, la otra dato es la información que nos pide, que nos da el enunciado, que dice que está en Parmisia. Y el otro dato que tiene que tener en su cabeza es el enunciado de la ley de Harding-Wember. Entonces, pueden explicar que estas poblaciones están en equilibrio, ¿verdad? De generación en generación, la población A está en equilibrio, la población B, la siguiente generación, ¿no? ¿Sí es la siguiente generación? ¿Sí o no? Sí. Está en equilibrio porque proviene, no hay fuerza externa como mutación, como migración o como selección que modifiquen el equilibrio en esa población. Porque ahí no lo dijeron, pues, en el problema. Simplemente. Te lo dijeron y no te están diciendo que hay esa es la respuesta larga. Prácticamente es el enunciado de ley de Harding-Wember. Modificadito, ¿no? Pero prácticamente el enunciado de Harding-Wember. ¿Entendieron? No. ¿Qué dice el enunciado de Harding-Wember? Ni idea. Voy a repetir otra vez. Pero el tercero, que ahí fue que quedé. El tercero prácticamente es teórico. Pues yo no lo voy a escribir aquí. Obvio, pero. Usted lo va a escribir en su examen. La pregunta es: silencio. Que vacío. Tiene que leer todo el ejercicio. Ya. Todo el ejercicio para que todo el ejercicio solamente enfocarse, como decían los gringos, en un problema a la vez. ¿Con qué quiero decir esto? Que si está en la pregunta 1, Profesor, una pregunta. Allá me da uno. sí. Y en biología no hay un exacto si No, yo soy matemático. entonces, pues, yo podría decir, no, si entonces
Suchi cuadrado, que sería la estadística. ¿Y de dónde será eso? Ajá. Porque aquí la respuesta es más sencilla. La respuesta es más sencilla. La respuesta es prácticamente teórica. ¿Cómo se comparan los datos de la muestra literal A? Es decir, lo que hicimos en el A, que hicimos, nos pidió una frecuencia alérgica, con la frecuencia genotípica de la B, que lo hicimos a partir de esto. Si lo hicimos a partir de esto, vamos a suponer, es la finca, los toros montaron las vacas, parieron las vacas y estos son los becerros. ¿Sí? Solamente que los becerros no sacamos la frecuencia alérgica porque ya la teníamos. ¿Verdad? Viene de la misma población, de los toros y las vacas. Pero si sacamos la frecuencia genotípica, que lo sacamos a partir de los alelos de los papás y los mamás. Vamos a verlo así. Entonces, esta población es producto de esta población. ¿Sí? Entonces, como no hay, aquí inclusive nos dice que hay familia en la AB, por supuesto no hay mutación, migración y selección, que es lo que nos dice el enunciado de ley de Hardy-Weinberg, ¿correcto? En el enunciado de ley de Hardy-Weinberg nos dice que las frecuencias alérgicas y genotípicas, el genotipo y los alelos, se mantienen estables de generación en generación siempre y cuando no existan esos factores: mutación, migración, selección. ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta, básicamente. Bien ordenadita. O sea, se pidió